Revelados 60 minutos de relatos escalofriantes de fincas embrujadas y sus secretos siniestros.
El legado de dolor parecía gritarle desde las entrañas de la tierra, exigiendo justicia por los crímenes que nunca se habían resuelto. ¡Corre!, gritó, pero su voz se ahogó en las sombras. Esa noche, los murmullos y las sombras convergieron en el hogar de los Pérez. La atmósfera se tornó más opresiva que nunca. Se dieron cuenta de que sus vidas estaban ligadas a un pasado oscuro, atrapados en la trampa de una finca embrujada. La pregunta quedó flotando en el aire helado. ¿Lograrán los Pérez salir con vida de su propia historia? La noche se cerró sobre ellos, y el eco de don Javier resonó en cada rincón. La noche continuaba con su manto espeso, oprimiendo cada rincón de la finca. Ana regresó a casa con la advertencia de doña Emilia resonando en su mente. Don Javier está aquí. Busca lo que le pertenece. Se detuvo en la puerta, hesitando antes de cruzar el umbral. El silencio dentro del hogar era aterrador. Las risas de sus hijos parecían haber sido absorbidas por la oscuridad. «¡Sofía! ¡Diego!», gritó, pero su voz pareció perderse en la penumbra. Caminó hacia el pasillo, donde la luz parpadeante de una vela temblaba débilmente, como si fuera un corazón latiendo con miedo. Al acercarse, vio a Sofía de pie, mirándose en lo que llamaba la cámara oscura. La pequeña tenía los ojos desorbitados, fijos en el espejo, su reflejo distorsionado, como si el vidrio la rechazara. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba. «Sofía, ven aquí», insistió, alzando la voz. Pero en lugar de obedecer, la niña la miró sobre el hombro con una sonrisa que no encajaba en su rostro de niña inocente. «Es hermosa, mamá. Está conmigo». La voz de Sofía sonaba alterada, como si alguien más estuviera hablando a través de ella. Ana se detuvo en seco. «¿Quién está contigo, cariño?». La sonrisa de la niña se amplió, pero sus ojos se oscurecieron, como si una sombra la envolviera. «Don Javier dice que nos quedemos aquí. Dice que somos parte de su familia ahora». Ana retrocedió, su corazón palpitante hacía eco en sus oídos. «¡No, Sofía! ¡No le hagas caso!», gritó, sintiendo que algo inhumano la rodeaba. La casa comenzó a vibrar, un murmullo resonante llenando el aire, voces que lloraban, suplicando. Al mismo tiempo, Marcos, perdido en el laberinto de árboles, se había topado con la verdad aterradora. Las sombras que lo rodeaban se arrastraban más cerca y comenzó a ver rostros, torturados y transfigurados. Los mismos rostros que le habían advertido cuando compró la finca. Todas aquellas vidas desgastadas por la violencia de don Javier. «¿Por qué no hiciste nada?», susurraban. Sus voces se entrelazaban como un canto fúnebre en la noche. La luna brillaba con una intensidad incómoda, iluminando el camino regreso hacia la finca. Un grito desgarrador rompió el silencio. El sonido de la angustia iluminó la oscuridad. Marcos, paralizado, sintió su piel erizarse. «¡Ana!», gritó con toda su fuerza, sin poder decidir si regresar o avanzar. La imagen de su esposa y sus hijos llenó su mente. Desesperado, desvió su mirada hacia el sendero, notando algo en el suelo, un antiguo colgante que pertenecía a Ana. El terror se apoderó de él al conectar las piezas. «¡No!», murmuró, comprendiendo que estaba corriendo contra el tiempo. Don Javier no solo acechaba el lugar, ese legado de horror estaba a punto de reclamar a su familia. En la finca, Ana quedó inmóvil, sintiendo que el aire se comprimía a su alrededor. «¿Dónde estás, Marcos?», susurró, la ansiedad cruzando cada palabra, mientras Sofía aún sonreía, atrapada entre mundos, y de repente el espejo comenzó a distorsionar aún más la realidad, revelando figuras lechosas que emergían. A su lado, Diego apareció, sus ojos llenos de lágrimas. «¡Mamá! ¿Por qué no se apagan las luces?». Ana se dio cuenta de que estaba a punto de perder a todos. En un arranque de valentía, marchó hacia el espejo y en un acto impulsivo lo rompió. Un grito atronador resonó, como si el mismo hogar se hubiera quejado.
La oscuridad explotó en risas siniestras mientras las sombras se lanzaban hacia ella. ¡No! ¡Regresen!, gritó, pero ya era demasiado tarde. Caminando entre la desesperación y el lamento, Ana se arrojó al vacío, buscando a su familia en un mundo cada vez más fragmentado. Mientras tanto, en el bosque, Marcos sintió que un terror puñal lo atravesaba, el eco de sus propios gritos resonando en el aire enrarecido. ¿Lograré encontrarte a tiempo?, se preguntó, y la respuesta se perdió en una neblina ominosa. En ese momento, un rayo de luna iluminó la figura de don Javier frente a él, sus ojos relampagueantes llenos de odio y venganza. Tú elegiste la tierra sin saber sus secretos, y ahora pagarás el precio. El horror no había hecho más que empezar, y lo peor estaba por venir. Marcos estaba completamente paralizado. La figura de don Javier, envuelta en sombras, parecía crecer ante sus ojos, y una risa burlona se escapó de los labios del espectro. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo con un tono que chisporroteaba como un rayo en la tormenta. Las palabras lo atravesaron como dagas. La finca era un círculo vicioso, un lugar donde las almas atormentadas buscaban venganza y redención. «Tus hijos pertenecen a mí ahora», continuó, gesticulando con una mano huesuda. «Son el sacrificio que prometí, y tú has llegado justo a tiempo para presenciar su destino». Marcos, durante un instante, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un sudor frío le resbaló por la frente mientras daba un paso hacia atrás, el eco de las voces de los espíritus aún susurrando en su mente. «¡No! ¡No te llevarás a mis hijos!», gritó, el miedo transformándose en un rugido de desafío. Don Javier sonrió, una mueca que no prometía nada más que desgracia. «Oh, pero ya te han elegido. La cámara oscura necesita más que solo un refugio, requiere almas en pena. Ahora que tú has entrado, es tarde para arrepentimientos». Marcos se giró, deseando volver al camino, pero no había sendero que lo llevara a su hogar. La oscuridad lo oprimía, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un mar de sombras, incapaz de encontrar un rumbo claro. Entre los árboles crepitaban ramas secas, como si algo más se moviera. Mientras tanto, en la casa, Ana había sido arrastrada a otro mundo. El espejo roto creó una ruptura en la realidad, y ella se hallaba en un lugar nebuloso donde las risas se convirtieron en lamentos. La figura de Sofía estaba presente, pero ya no era la misma niña. «Mamá, ven, aquí, es hermoso», decía, extendiendo su mano hacia las sombras que danzaban en el aire. «Sofía, no». Ana lanzó un grito desesperado, y a medida que se acercaba, la imagen de la pequeña se desvanecía y aparecía, creando una ilusión que atrapaba su mente. «Don Javier está aquí, mamá. Dice que nunca más nos separaremos». El corazón de Ana se llenó de pánico. La voz de su hija había adquirido un tono que no era simplemente infantil. Había algo oscuro, manipulador. «Aquí no hay luz, aquí somos libres», decía Sofía, dando rienda suelta a su inocencia, pero con un trasfondo de terror que retumbaba en el aire. Ana, impulsada por la necesidad de salvar a su hija, lanzó su mano al espejo destruido. Los fragmentos cortantes se transformaron en una lluvia brillante, y cada pedazo que caía parecía gritar en agonía. «¡Sofía!». Pero cuando su mano tocó uno de ellos, se vio arrastrada hacia una habitación llena de ecos y pesadillas. Marcos, buscando la fortaleza que le quedaba, lanzó su grito al cielo, al mismo tiempo que el bosque parecía responderle. «Es un juego de poder, no les das nada a cambio».
Las sombras comenzaron a formar figuras, rostros amorfos llenos de dolor que le miraban suplicantes. Una mujer apareció entre las sombras, con un rostro desgastado, sus ojos vacíos. «¡Ayúdanos!», clamó. «Debes romper el ciclo. Nosotros no somos los enemigos. Es Él quien se alimenta de tu miedo». El terror se intensificó aún más, mientras Marcos comprendía que sus propios sentimientos eran el maná que don Javier utilizaba para engordar su fuerza. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la voz quebrada. Pero don Javier, al escuchar esto, se acercó más, como una tormenta, y en un susurro helado dijo: «Lo sabes, niño, lo sabes». Y así el ciclo continuó. Ana gritaba y Marcos luchaba, pero en el fondo había una verdad siniestra que cada uno debía confrontar. Un eco resonó en el aire y de repente la finca estalló en una luz deslumbrante. Los dos se encontraron reflejados en el espejo roto, mirándose el uno al otro a través del cristal, y un viejo colgante brilló en la penumbra. Pero antes de que pudieran tocarse, la superficie se distorsionó de nuevo, y la voz de don Javier resuena en un eco lejano: «Que empiece el juego». El miedo se coló en sus corazones, dejando un profundo vacío y un sentido inconfundible. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrían encontrar la forma de liberarse? ¿O quedaría su familia atrapada en el odio eterno de don Javier? Una ráfaga de luz abrasadora iluminó la finca por un breve instante, pero pronto se desvaneció, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda. Marcos se encontró de nuevo en la penumbra, con el eco de las risas horribles resonando en su cabeza como una sinfonía macabra. Su corazón golpeaba en su pecho como si quisiera escapar de la clamorosa maldad que lo rodeaba. La risa de don Javier se mezclaba con susurros inquietantes, ilusiones de sus hijos que bailaban en su mente. «¿Qué es real?», se preguntó, luchando contra la ansiedad que lo atenazaba. ¿Es esto solo un juego de locos? Mientras tanto, Ana se sentía atrapada en la nebulosa habitación llena de ecos. Escuchó la voz de Sofía con claridad, pero cada vez que intentaba acercarse, el estruendo de lamentos la detenía. «Mamá, ven hacia mí». La dulce voz de su hija se tornaba cada vez más distante, más atormentada. Ana cerró los ojos, respiró profundamente y recordó el calor del abrazo de su hija. «No puedo dejarte, no puedo fallarte», se dijo, el terror reemplazándose por una determinación creciente. Los fragmentos del espejo seguían brillando como estrellas caídas, cada uno una posible salida, un lugar donde sus miedos podían ser conquistados. «Debo tocarlo», murmuró, extendiendo la mano hacia uno de los pedazos que aún resplandecía. Pero antes de que pudiera hacerlo, la sala tembló y la imagen de Sofía se retorció en el aire, como si una tormenta se desatara. «¡Ana, no lo hagas!». Un grito desgarrador salió de los labios de Marcos, que había regresado a la casa. Al encontrarla frente al espejo roto, su deseo de salvarla llenó la habitación de una energía palpable, pero todo en el lugar parecía estar en contra de ellos. Don Javier apareció de nuevo entre las sombras, su figura fluctuante proyectando un aura de terror absoluto. «¿Acaso crees que puedes escapar de mi abrazo eterno? Ambos son parte de este ciclo maldito. Nunca se liberarán». Su voz resonó, empujando a Marcos y Ana hacia un profundo abismo de desesperación. «Marcos, ¿qué vamos a hacer? No podemos perder a Sofía», gritó Ana, con lágrimas surcando su rostro mientras el eco se intensificaba. La presión emocional se sentía como un inmenso peso sobre sus pechos. Marcos, sintiendo que cada vez más sombras lo rodeaban, se dio cuenta de que no había respuestas en esos ecos,
solo confusión y desesperación. «Debemos unirnos», le dijo a Ana, contemplando su reflejo en el espejo. «Si somos fuertes juntos, podemos enfrentarlo». Ambos, llenos de determinación, extendieron sus manos hacia el espejo, cada uno sintiendo la calidez del otro. «Contamos uno con el otro, como una familia», dijo Marcos, mientras una pulsera antigua que temblaba en el aire comenzó a atraer sus manos hacia el cristal. De repente, un estruendo, la casa tembló y don Javier, furioso, lanzó un grito que resonaba como 1000 truenos. «No pueden hacerlo, son míos». Las sombras se revolvieron y comenzaron a acercarse como serpientes hambrientas, pero la luz del colgante brilló aún más intensamente, formando un escudo en torno a ellos. El conflicto era inminente. «Ahora, Ana, debemos romper el ciclo», gritó Marcos, mientras se preparaban para enfrentar la oscuridad conjunta. Pero antes de que pudieran completar su movimiento, el espejo comenzó a agrietarse, mostrando visiones de lo que podía ser su salvación o su perdición. Las sombras se precipitaban hacia ellos, el aire estaba impregnado de susurros aterradores. Una última imagen de Sofía, atrapada, apareció en el espejo. «Mamá, papá, ayúdenme». De repente, el sonido de un grito desgarrador resonó a través de la casa y en sus corazones. Los gritos de sus hijos llenaron el aire como una tormenta aplastante. Todo estaba a punto de estallar. ¿Serían capaces de quebrar la maldición o se tragaría don Javier su último intento de redención? El ciclo del terror estaba a punto de desatarse y el tiempo se agotaba. La batalla por sus almas comenzaba en ese instante. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, aumentando la presión en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Marcos y Ana sintieron que el momento había llegado. Con un último vistazo a la imagen de su hija, que parecía desvanecerse en el espejo, se lanzaron por completo hacia el cristal. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Una ola de energía recorrió su cuerpo y cada fragmento de cristal pareció vibrar con su tocada. La luz estalló en un fulgor cegador y las risas horripilantes de don Javier se transformaron en gritos de rabia. «¡No pueden hacer eso!». La oscuridad se distorsionó, formando espectros que intentaban devorarlos. Marcos y Ana, en un abrazo frenético, sintieron cómo el vínculo entre ellos se convertía en una cuerda de luz brillante que desafiaba a la maldad. «Sofía, estamos contigo», gritaron al unísono, y el eco de su voz resonó entre las tinieblas. Entonces el espejo, en su irrealidad, comenzó a ceder. Las grietas se extendían como venas, dejando escapar rayos de claridad que por un instante ahuyentaron a las sombras. Sin embargo, el alivio fue momentáneo. De la oscuridad emergió una figura espectral, una versión más grotesca de don Javier, cuyos ojos relucían con un odio antiguo. Su voz temblorosa retumbó en todas direcciones. «Nadie escapa de mí. Todo lo que han amado se convertirá en ceniza». El terror llenó el corazón de Ana. «No, Ana, no dejemos que nos lleve. Sofía es nuestra luz». En un acto desesperado, alzó la pulsera mágica con ambas manos. El filamento de luz que emanaba ahora giraba a su alrededor como un torbellino. «¡Sofía!», gritó, mientras su voz competía con los lamentos de los espectros en la habitación. «¡Vuelve a nosotros!». La atmósfera se volvió electrificada, cargada con energía oscura y densa. El clamor de don Javier se convirtió en un retumbar aterrador. Las sombras se lanzaron hacia ellos, pero la luz de la pulsera empezaba a formar un escudo brillante. La oscuridad se contorsionaba como si estuviera en agonía, disminuyendo su fuerza. En medio de la confusión, una imagen distinta surgió del espejo. Sofía,
mirando con ojos llenos de tristeza. «Mamá, papá, no tengan miedo». Su voz era un susurro que les dio aliento, como un faro en medio de la tormenta desgarradora. «Ana, ahora», gritó Marcos, mientras sentía que todo su ser se encendía con la energía del momento. «Juntos». Con un movimiento lleno de determinación, ambos empujaron sus manos hacia la luz del espejo, esperando que su propia fuerza pudiera romper el ciclo. Pero justo cuando la luz parecía alcanzar su cúspide, un estruendo ensordecedor destrozó la sala. Un rayo de oscuridad emergió de las grietas del espejo, abriéndose camino hacia ellos como una serpiente rabiosa. «¡No!», se atrevió a murmurar Ana, mientras se daba cuenta de que la oscuridad no solo estaba ahí para consumirlos, sino que también era su propia percepción del miedo lo que les perseguía. Débil, esos miedos aparecieron en forma de espectros conocidos que se reían burlonamente. «No somos lo que temen». La luz parpadeó, las risas crecieron ensordecedoras, y Ana sintió que su aliento se cortaba. «Sofía, por favor». Era la última súplica de un corazón que latía desesperado. Y en ese instante, cuando todo parecía perdido, el espejo estalló con una nueva radiación de luz. ¿Sería su última oportunidad o el fin de su lucha contra don Javier? Mientras la sala se llenaba de fragmentos brillantes flotando como estrellas locas, sentía que el tiempo se detendría. Pero entre este caos, una voz resonó clara en la oscuridad. «Nunca escaparás de tus miedos». Y todo se desvaneció en un silencio que resonó en sus corazones. Sus manos se separaron, y Marcos miró a su alrededor, con el pánico apoderándose de él. «¿Dónde está Sofía?». La oscuridad comenzaba a cerrarse una vez más, y un nuevo terror comenzaba a gestarse. La habitación se sumió en una penumbra inquietante. Marcos, todavía aferrado a la pulsera, sentía que el sudor le corría por la frente mientras buscaba desesperadamente entre los fragmentos brillantes por la figura de su hija. Ana, a su lado, se irguió, las manos temblorosas llevándose a los ojos para intentar enfocar su visión en medio del caos. «¡Sofía!», gritó de nuevo, la voz atravesando las sombras como un lamento desgarrador. Cada vez que pronunció su nombre, el eco resonaba, como si aquel vínculo se alimentara de la desesperación. Pero no había respuesta, solo silencio y el susurro burlón del espectro de don Javier. «Peligran los que aman», decía, riendo. Su voz reverberaba como un trueno. «¿Creen que pueden salvarla? Nadie escapa de mis garras». Marcos sintió que el aliento se le escapaba. ¿Qué había significado aquel estallido de luz? ¿Realmente había dejado atrás a su hija? Una sombra pasó veloz, y por un momento anheló que fuera ella, pero solo era una ilusión, un eco de sus miedos. «Esto no puede ser el final», murmuró Ana, sintiendo en su pecho la presión de la pesadilla. «Debemos enfrentar esto, debemos luchar». Las sombras danzaban amenazantes, formando figuras grotescas de sus propios peores temores, reflejando la soledad, la tristeza y el desamparo que habían sentido a lo largo de los años. «¡No! ¡No te dejes atrapar por ellas!», resonó la voz de Marcos, llenando la habitación con un propósito renovado. Se acercó a Ana, tomando su mano. «Recordemos a Sofía. Recordemos por qué estamos luchando». Al ver su determinación, Ana también encontró un resquicio de valor. Apoyaron sus frentes mientras sus ojos se cerraban, respirando profundamente antes de enfrentarse a la ola oscura que se les venía encima. Una luz comenzó a emanar de la pulsera, barriendo las sombras que los rodeaban, mientras los ecos de su amor por Sofía llenaban la habitación. «Con el amor que tenemos, nada puede rompernos», dijo Marcos con firmeza. «Sofía, estamos aquí contigo». Pero en ese momento de conexión, el espectro de don Javier se lanzó hacia ellos, lleno de furia y odio.
Finalmente caerán en el abismo. Ana y Marcos mantuvieron su abrazo, fortalecidos por la luz de la pulsera que ahora brillaba como un faro en la oscuridad. Con cada segunda que pasaba, la figura espectral de don Javier se acercaba, girando en su danza macabra. El aire estaba cargado de una tensión palpable. «Nada puede interrumpir mi diversión», versó, mientras su forma se estiraba y encogía en un espectáculo espeluznante. «No, no aceptaremos tu juego», gritó Ana, levantando la pulsera hacia la sombra, con la esperanza de que la luz que habían invocado pudiera sellar el destino del espectro. Y con un destello, la habitación estalló en un resplandor que parecía querer devorar toda la oscuridad. Las sombras retrocedían, y por un instante la figura de Sofía brilló por encima de ellos, iluminando el camino. El eco de la risa de don Javier se tornó en un grito de furia, y bruscamente la claridad se tornó en un torbellino. «¡No pueden hacerme esto!». Ana y Marcos, llenos de emoción y energía, avanzaron un paso más, uniendo sus corazones en una batalla que no solo era por su hija, sino también por ellos mismos. De repente, la luz comenzó a tambalearse. Sentían que su fuerza se desvanecía. ¿Realmente podrá este poder vencerlo?, pensó Ana, mirando a su alrededor, ya con el corazón desbordante de incertidumbre y fe. «¡Sofía, estamos aquí!», gritaron nuevamente, mientras la figura de su hija parecía desvanecerse en las sombras. El cristal del espejo comenzó a fraccionarse de nuevo, y donde antes había fragmentos brillantes, ahora parecía haber una oscura tela llena de tentáculos. Marcos sintió que el mundo se volvía a desvanecer, y la última imagen que vio fue la mirada devastada de su hija. Y entonces todo se volvió gris. Un ruido sordo estalló en la habitación, provocando la ruptura del silencio y la oscuridad, llevándose consigo lo poco esperanzador que les quedaba. ¿Qué sucederá ahora? La pregunta resonó en sus mentes mientras el temor se apoderaba de ellos. Atrapados entre la luz y la oscuridad, se dieron cuenta de que quizás, al final, la verdadera lucha no solo era contra don Javier, sino con lo que cada uno había tejido en sus recuerdos más oscuros. Mientras la oscuridad se comprimía a su alrededor, una última llamada resonó desde las profundidades. «Nunca olvidarás lo que realmente temes». Y antes de que pudieran reaccionar, se encontraron en un lugar completamente diferente. El aire helado y opresivo, llenándolos de terror. La verdadera confrontación apenas comenzaba. Era un horizonte desolador. Marcos y Ana se encontraron en un campo oscuro, donde nada parecía tener sentido. La niebla espesa se retorcía a su alrededor, ocultando lo que pudiera acechar fuera de su limitada visión. Sin su hija, el vacío en su interior se hacía insostenible, como un eco que nunca cesa. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana, su voz tensa, apenas audaz. Nerviosa, extendió la mano, buscando la suya. Marcos la aferró con firmeza, como si su contacto pudiera mantener a raya los horrores que acechaban en la negrura. La niebla formaba sombras danzantes a su alrededor, y cada susurro del viento sonaba como las risas burlonas de don Javier. Las pocas luces a su alrededor parecían hacer eco de aquellos fragmentos rotos del espejo, donde el miedo se arraigaba con fuerza, recordándoles lo que habían perdido. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera pesada. Era Sofía. Ambos se congelaron al instante, el terror apretándoles el pecho. «¡Sofía! ¡Estamos aquí!», gritaron al unísono, pero solo el eco fue su respuesta, burlándose de su angustia. Las sombras comenzaron a cobrar vida, serpenteando hacia ellos con rapidez. Marcos apretó la pulsera, esperando que su luz aún pudiera hacer algo. «¡No te dejes vencer!», exclamó, recordando aquella luz que momentos antes los había exaltado. Pero ahora,
La pulsera parecía un simple trinket contra la creciente oscuridad. Con cada paso que daban, el suelo parecía desvanecerse bajo sus pies, como si la tierra intentara tragarlos. ¿Esto es una trampa?, musitó Ana, su mente girando en torno a los recuerdos de lo que había sucedido la primera vez. ¿Acaso don Javier nos ha llevado aquí intencionalmente? ¿Y si es una ilusión?, respondió Marcos, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. Debemos seguir adelante. Si nos detenemos, todo estará perdido. La niebla se levantó un poco, revelando un oscuro camino que se bifurcaba. A cada lado, siluetas vagamente familiares parecían acecharlas, sus rostros desdibujados y distorsionados. Marcos reconoció a algunos como amigos que habían perdido años atrás. En su mente, las imágenes se entrelazaban, formando un collage de memorias y dolor, como hilos de una tela desgastada. ¡Detente!, gritó Ana ante una aparición que se acercaba, la angustia reflejada en su rostro. La figura se detuvo abruptamente, su mirada helada penetrando la oscuridad. Con horror, Marcos se dio cuenta de que era su propio reflejo, una proyección de su miedo más profundo. «Eres un cobarde», resonó su propio eco. «Lo has estado siempre. Tu amor te ha llevado a esta perdición». «¡Cállate!», gritó Marcos, pero la figura solo sonrió, retorciéndose en un doloroso abrazo de verdad. Ana también encontró su propia sombra emergiendo, un retrato de su miedo al fracaso. «Siempre falla, siempre duda», susurró esa sombra, como un eco que no cesaba. La confusión apretó su garganta. ¿Podían realmente ser lo que sus sombras decían? La angustia se intensificó mientras el eco de las voces se mezclaba con las risas de don Javier. Ambos se enfrentaban a sus propios demonios, el espectro burlándose mientras ellos luchaban con el desasosiego. En ese momento, un grito desgarrador resonó de nuevo. «¡Papá! ¡Mamá!», la voz de Sofía surgiendo, potente y clara, atravesando el manto de sombras que los rodeaba. Fue suficiente para que un destello de esperanza estallara en sus corazones. «Tenemos que avanzar, hacia ella, eso es lo que importa», dijo Marcos con determinación renovada, mientras la niebla comenzaba a palpitar a su alrededor. La figura de Sofía parecía más clara ahora en su mente, un faro de luz en medio de tan turbia oscuridad. Ana, aunque todavía temerosa, asintió. «Sí, juntos. No dejaremos que el pasado nos frene». Pero a medida que se dirigía en compasos temblorosos hacia el grito de su hija, una risa retumbó, distorsionada y selvática. «Aún no terminaré con ustedes», bramó don Javier, su voz erizándoles la piel. Antes de que pudieran reaccionar, un torrente de sombra se precipitó hacia ellos, su forma cobrando dimensiones aterradoras. «No puede terminar así», musitó Ana, aferrándose a la mano de Marcos. «Debemos encontrar a Sofía, pero ¿y si esto es solo el inicio de una lucha que no podemos ganar?». Las sombras arremetieron y la pregunta flotó en el aire mientras las luces titilaban. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que las esperanzas ocultas de su pasado habían desatado? Justo cuando estaban a punto de ser consumidos, una explosión de luz más intensa que antes estalló. Sus corazones latían sin control, mientras se preparaban para la lucha definitiva. En la confusión, sintieron que el suelo se desvanecía nuevamente, llevándolos a un lugar donde el terror podría revelar los secretos que jamás quisieron confrontar. Y así, el cambio de escenario los dejó al borde de enfrentar no solo a su enemigo, sino a sí mismos. Mientras los ecos del pasado regresaban para demandar justicia, la luz repentina iluminó su entorno, redimiéndolos por un instante del abrazo sombrío de la neblina. Pero cuando la claridad se acomodó, lo que vieron los dejó helados. No estaban en el campo oscuro, ahora se encontraban en una habitación vastamente vacía, cuyas paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones que parecían moverse como si tuvieran vida propia.
Un frío glacial recorría sus cuerpos, entumeciendo sus extremidades. «¿Qué es este lugar?», murmuró Ana, sus ojos recorriendo la sala con desesperación. Marcos sentía que el pánico se apoderaba de él nuevamente. «No lo sé, pero tenemos que seguir adelante», dijo, tratando de mantener la voz firme, mientras una sombra al fondo de la habitación se retorcía, como esperando el momento para abalanzarse sobre ellos. De pronto, el eco del grito de Sofía resonó de nuevo, pero esta vez sonaba más cerca. «¡Papá! ¡Mamá!». La desesperación en su voz hizo temblar el corazón de Marcos. Tenía que hacer algo, encontrarla. Las sombras parecían danzar en la penumbra, transformándose en figuras familiares. Marcos reconoció las caras de personas que ya no estaban, amigos, familiares perdidos, pero sus expresiones eran de sufrimiento y condena. En sus ojos, Marcos vio el reflejo de sus propias decisiones, los remordimientos que había acumulado a lo largo de los años. «No los mires», le advirtió Ana, asustada, aún agarrando con fuerza la mano de su esposo. «Son ilusiones, solo intentan jugar con nuestra mente». «Pero, ¿y si son reales? ¿Y si es una advertencia?». La desesperación y la confusión se mezclaban en la voz de Marcos, incapaz de apartar la mirada. Entonces, la voz distorsionada de don Javier resonó una vez más, sacudiendo las paredes. «¿Creen que pueden escapar de su pasado? Todos los que han socavado mis enseñanzas merecen sufrir la traición de la realidad». Las inscripciones en las paredes comenzaron a brillar, revelando imágenes, visiones de momentos oscuros de sus vidas. La escena de la noche que habían perdido a Sofía fue la más vívida. El grito ensordecedor que había desgarrado la calma de su hogar. «No, por favor», suplicó Ana, sintiendo que el terror se convertía en una opresión en el pecho. «No quiero revivir esto. Necesitamos romper este ciclo», gritó Marcos, sintiendo que el aire se hacía más denso. «¿Qué tenemos que hacer?». Las sombras se acercaron, susurrando en un lenguaje que solo podría describirse como un eco aterrador. «Recupérate. Asume tu verdad. Conoce tu culpa». «¡Cállate!», gritó Ana, cubriéndose los oídos mientras la angustia la consumía. «Basta de mentiras. No más». Justo en ese instante, un torrente de viento helado estalló en la habitación, como una tormenta contenida que intentaba arrastrarlos. Marcos y Ana fueron empujados hacia atrás, y en ese momento, uno de los reflejos les sonrió. Era una versión oscura de Sofía. «Papá, mamá, vienen por ustedes», dijo, su voz suave y burlona, como un canto melancólico que hacía eco de su dolor. ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Marcos, el rostro empapado de sudor frío, mientras la figura se hacía más tangible. «No podemos perderte también». «Lo que más desean está muy cerca», respondió Sofía, su imagen empezando a desvanecerse en las sombras. Las inscripciones comenzaron a brillar más intensamente, formando puertas que se abrían hacia el vacío. Una rueda del destino girando en su contra. La habitación se oscureció, y el eco del miedo reverberó a su alrededor. Las opciones se disiparon, y un silencio inquietante dejó a ambos sintiéndose vulnerables. «¿Aceptan lo que son?», preguntó una voz que resonaba profundamente en sus corazones, mientras la luz fluctuaba, dejando claro que sus peores miedos formaban parte de la clave para salvar a Sofía. Luchaban entre razón y terror, cuando todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Con cada instante, la luz se atenuaba de forma inminente, proyectando su lucha en la tela de la oscuridad ardiente que los envolvía. «¡Marcos!», gritó Ana, su voz atrapada entre la desesperación y la determinación. «Debemos hacerlo, o perderemos todo para siempre». El reloj sonaba como un tambor en sus mentes, marcando el tiempo que les quedaba
antes de ser consumidos, antes de que don Javier reclamara sus almas para siempre. Y en ese momento, comprendieron que el verdadero enfrentamiento no era solo con el pasado, sino con los secretos que habían guardado. Mientras la oscuridad se cerraba, el destino de Sofía pendió de un hilo. ¿Cómo escaparían de esta trampa mortal que los obligaba a mirar dentro de sí mismos? La oscuridad parecía movilizarse, una entidad hambrienta, acechando para devorar sus esperanzas, mientras la luz se extinguía aún más, llevándose consigo lo que quedaba de su valor. El aire se espesaba. Cada respiración era más como un intento de sobrevivir que de vivir. Marcos y Ana, en el centro de esa sala repleta de sombras vivientes, sentían que una ola de desesperación los envolvía. La imagen de Sofía se desvanecía lentamente, como un eco que se pierde en la tormenta, y la risa burlesca de su reflejo persiste en sus mentes. «Marcos, ¿qué estamos haciendo?». Ana se giró, visiblemente pálida, mientras sus manos temblaban. Una extraña sensación, casi como el roce helado de una mano invisible, les recorría la piel. ¿De verdad creemos que podemos enfrentar todo esto? Primero debemos encontrar a Sofía. No podemos dejar que esto nos destruya. Las inscripciones en las paredes comenzaron a distorsionarse, pixeleadas como una imagen desmoronándose. De repente, un grito desgarrador resonó a través de la habitación, como si 1000 voces atormentadas clamaran al unísono por liberación. «¡Papá! ¡Mamá!». Era Sofía. Su voz, un rayo de esperanza, haciéndolos temblar. Ana y Marcos se acercaron a la dirección de la llamada, pero un rugido profundo llenó la sala, haciendo que todo temblara. «No se acerquen», advirtió una sombra que emergió frente a ellos. Su forma indistinta era una grotesca amalgama de rostros conocidos y olvidados. «Aquí solo encuentran sufrimiento». «¿Quién eres?», gritó Marcos, sintiendo cómo el valor se deslizaba entre sus dedos. «¿Por qué nos haces esto?». La sombra se rió, su deco resonando como un lamento. «Soy lo que temen enfrentar. Su pasado, sus decisiones. Ustedes no pueden salir de este lugar sin mirarse por dentro. ¿Están listos para mirar?». Junto a su pregunta, las inscripciones comenzaron a resplandecer en un color rojo intenso, pulsando como un corazón enfermo. Una imagen emergió mostrando la noche en la que Sofía desapareció, con detalles grotescos y vívidos que los dejaron paralizados. El caos del momento inundó sus mentes, el llanto, el desespero, y el momento en que la puerta se cerró tras su hija. «¡No! ¡No otra vez!». Ana cayó de rodillas, cubriendo su rostro con ambas manos, mientras las visiones se transformaban. «¡No quiero! ¡Detente!». «No podemos huir de esto», gritó Marcos, agarrando a su esposa del brazo, intentando reafirmarse en medio del tormento. «Debemos aceptarlo. Sofía nos necesita». Mientras su voz resonaba, las sombras comenzaron a acercarse aún más. Era como si tragaran la luz y la esperanza, dejando solo el eco de sus propios miedos. En el exterior, la oscuridad se cernía, y un silencio abrumador se apoderó de la habitación, como un túnel interminable que los atrapaba. A medida que circulaban las implacables imágenes de su vida, la figura de Sofía, en su forma distorsionada, volvió a aparecer. «Papá, mamá, solo enfrentando lo que son pueden liberarse. ¿Qué están dispuestos a perder? ¿Qué es más importante, el miedo o el amor?». Una ráfaga de viento helado les recorrió la espalda y una pregunta quedó flotando en la atmósfera. ¿Estaban dispuestos a confrontar sus propios secretos, sabiendo que eso podría cambiarlo todo? El rostro de Sofía se desvaneció, pero su voz permaneció.
El tiempo se acaba. Las inscripciones brillaron de nuevo, revelando un camino que los invitaba a retroceder o avanzar. Marcos tomó la mano de Ana, sus corazones latiendo al unísono. Debemos dar el paso. Si no lo hacemos, nunca habrá esperanza. Mientras se dirigían hacia la vorágine de luz y oscuridad entrelazadas, el suelo tembló, reverberando ecos de sus propios temores. La sala se contraía a su alrededor, como si les advirtiera que tomaban una decisión irreversible. Finalmente, cruzaron el umbral. El aire les golpeó como un remolino, llevándolos a un abismo desconocido. Un grito ensordecedor resonó, no solo en la habitación, sino en lo más profundo de sus almas. Y justo cuando parecía que todo se desvanecía en la penumbra, la voz de Sofía les llegó con fuerza. Recuerden, la verdad duele, pero debe ser abrazada para sanar. En ese momento, las inscripciones destellaron con un destello cegador, y una puerta crujió. Una nueva dimensión aguardaba al otro lado. La cuestión no solo era si podrían salvar a su hija, sino si tendrían el valor de enfrentar sus propios demonios. Y con la luz desvaneciéndose tras ellos, el eco de la risa burlona resonó una vez más. «Bienvenidos al verdadero juego». La oscuridad se apagó, dejándolos a la espera de su regreso a la realidad, donde sus decisiones continuarían persiguiéndolos. ¿Podrían hallar la verdadera salvación o acabarían atrapados para siempre en el ciclo de sus propios miedos? El amanecer se asomaba tímidamente, dividiendo la oscuridad con un rayo de esperanza. Marcos y Ana se encontraban sobre un campo brillante donde la niebla debía ceder ante la luz naciente. El eco de don Javier parecía desvanecerse, pero el eco del terror quedaba atrapado en sus corazones, como un yugo que aún pesaba. ¿Estamos libres?, preguntó Ana, con la voz aún temblorosa, pero algo en su mirada había cambiado. Las lágrimas que una vez habían caído como torrentes, ahora brillaban como estrellas en la mañana. «No lo sé, pero tenemos que encontrar a Sofía», respondió Marcos, pisando firme el suelo que tanto habían deseado recuperar. Las sombras ya no estaban a su alrededor, pero la angustia de no saber el paradero de su hija les perseguía. Recordaron las últimas palabras de Sofía y comprendieron la importancia de enfrentar la verdad. Esa verdad que habían escondido tras la máscara del dolor y la desesperación. La claridad empezó a envolverlos, y las visiones del caos aseguraron que tenían que confrontar sus miedos para liberarse. «¿Y si nunca encontramos a Sofía?», murmuró Ana, angustiada. De repente, el suelo comenzó a temblar nuevamente, como un recordatorio de lo que habían enfrentado. Las sombras que les habían atormentado parecían regresar, pero esta vez estaban diferentes. Ahora estaban dispuestas a escuchar. «Creemos en ti, Sofía», dijo Marcos con convicción, y en su corazón empezó a surgir un poder renovado. «Y sabemos que juntos podemos enfrentarlo todo. No dejaré que tus miedos nos consuman». De repente, una luz emergió del horizonte, aventándose en su camino, tan brillante que en un instante las sombras se desvanecieron como humo. Esa luz era un hilo que tejía un nuevo destino para ellos. Ana sintió que el aire se espesaba, pero esta vez había esperanza. «Marcos», dijo, la voz firme, «y si la clave para encontrarla reside en nuestros propios recuerdos, en lo que hemos permitido que nos huya». Él asintió, comprendiendo que tenían que romper las cadenas de dolor. «Probemos», dijo, y al momento imaginaron a su hija corriendo hacia ellos, riendo, pero también vieron sus lágrimas. Las risas de don Javier retumbaban, pero esta vez los ecos eran diferentes. «No, eso no somos nosotros. Eso no nos define». Un viento cálido sopló, llevándolos a un lugar que familiarmente les pertenecía, la habitación de Sofía. Las paredes estaban decoradas con dibujos, y su risa parecía resonar entre los recuerdos.
«Sofía, estamos aquí», gritaron, con una fuerza renovada. Poco a poco la figura de su hija fue tomando forma entre destellos de luz. Sofía estaba allí, con esa sonrisa que les había faltado. «¡Mamá! ¡Papá!», exclamó, y su voz estaba llena de alegría. Marcos y Ana corrieron hacia ella y la abrazaron con la fuerza que nunca supieron que tenían. Pero se dieron cuenta de que la lucha no había terminado. Sofía parecía atrapada entre dos mundos. «Don Javier aún no se ha ido. Sus sombras nos siguen. No puedo salir sin que ustedes confronten lo que hay en su interior». El espacio titiló, la luz vaciló, y la risa de don Javier resonó en la habitación. «Esa niña es mía. Ella pertenece a este ciclo. Ustedes no pueden salvarla. ¿Lo ven? Tienen miedo de enfrentarse a su propia culpa». «¡Cállate!», gritaron al unísono, y este grito surcó el aire, desterrando las sombras momentáneamente. El tiempo se detuvo, y la oscuridad pareció retroceder ante la fuerza de su amor. Pero rápidamente comprendieron que esa luz no sería suficiente sin el sacrificio. El pánico se apoderó nuevamente de ellos. «Marcos, ¿qué haremos? No podemos perderla otra vez», sollozó Ana, mirando a su esposo con temor. «Lo sé, pero si enfrentamos la verdad y nos responsabilizamos, tal vez podamos romper las cadenas que nos atan a este ciclo», sugirió él, con resoluta determinación. Luchando contra las lágrimas, se giraron hacia Sofía. «Hija, necesitamos que nos guíes. No podemos dejar que don Javier gane». La pequeña sonrió, pero sus ojos reflejaban preocupación. «No puedo crear la luz. Lo que hay aquí es para ustedes. Enfrenten lo que realmente temen, y juntos podremos romper la maldición». Los recuerdos de Wailing, pérdida y miedo ocuparon sus corazones, pero también las risas y abrazos que compartieron. «Marcos, ¿recuerda la noche que desapareciste? La culpa que me atragantó. Nunca pudimos perdonarnos», dijo Ana, susurrando. «Sí», dijo él, su propio pasado apareciendo en la mente. «Fue el miedo a perderte de nuevo el que me ató a este lugar. No quiero que don Javier nos controle más». Se tomaron de las manos, visualizando un puente hacia su amor verdadero. «Sofía, quédate cerca», dijo Marcos. La luz comenzó a brillar, cada vez más fuerte. Presentaron sus miedos como una ofrenda, una cura por las cicatrices que los habían atado. Las sombras comenzaron a gritar, luchando contra la luz. «¡No pueden! ¡Ustedes me pertenecen!». Ambos con fuerza desataron un grito. «¡No!». Fue suficiente. El eco de la verdad revirtió todo el dolor. Don Javier, furioso, se retorció entre las luces. Las visiones de su pasado ahogaron al espectro. «¡Nunca más seréis mis prisioneros!», gritaron juntos. Y con un último empuje, la luz estalló, expulsando a don Javier hacia un remolino perpetuo de oscuridad. «No debieron hacer esto», resonó la voz del espíritu, desgarrándose en pedazos. De repente, todo volvió a la calma. La luz envolvió a Marcos, Ana y Sofía, y en un instante fueron devueltos a su hogar. En esa finca que había sido un tortuoso campo de batalla. Miraron alrededor y comprendieron que la oscuridad ya no reinaba. Miraron a su pequeña, sabiendo que habían ganado. «Lo hicimos, mi amor», dijo Ana, abrazando a Sofía. «Estamos juntos por fin». «Siempre juntos», respondió Marcos, sintiendo que todo el peso del mundo ya no oprimía su pecho. Mientras la luz del día llenaba la habitación, sabían que don Javier nunca volvería. Habían enfrentado su verdad, y también a sus miedos. La finca ahora era un lugar de renovación,
respirando un aire fresco que olía a oportunidades y sueños renacidos. Y en ese momento, la familia Pérez comprendió el verdadero poder del amor. Aquella luz, aquella risa, seguía brillando. El ciclo del dolor se había roto. Se miraron con una mezcla de felicidad y alivio. Estamos listos para comenzar de nuevo. Afuera, el cielo resplandecía. Caminando juntos hacia un futuro luminoso, los ecos de don Javier quedaron donde pertenecen, en el pasado, mientras la familia se unía y se acercaba más que nunca. Ahora, aunque la noche había sido aterradora, el nuevo día prometía ser brillante. Por fin, eran libres. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo como verdaderos fans que entienden la importancia de ayudar al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran nuestras historias. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.